nacional a un plebiscito para que el pueblo se... Yo volví a Chile el año 89 en el contexto del retorno a la democracia producto del plebiscito. Retorno a un lugar desconocido tiene mucho que ver con mis preguntas artísticas. ¿Qué es este lugar? ¿Qué cosas son ciertas y cuáles no son? ¿Cómo esa historia marcó a un colectivo? ¿Cómo marcó mi propia biografía? Creo que son cosas que están siempre presentes en mi trabajo. No soy un artista que trabaja con un medio ni con un solo lenguaje. Yo empecé mi trabajo de artes visuales a partir de la pintura y a partir de la imagen, que tenían que ver como con narrativas. Fui encontrándome con texto, encontrándome con el objeto, encontrándome con la instalación, el video. El interés fundamental de mi trabajo es la visibilización de procesos que estén ocultos, que no estén narrados, que sean traumáticos, que son dolorosos, que son difíciles de asimilar. El arte tiene esa capacidad de transmitir una experiencia sensible de cosas que desde el real son demasiado fuertes como para poder pensarlas, digamos. Tengo una alta admiración por el CADA y por lo que el CADA hizo en la época de plena dictadura. Son obras que a mí me conmueven siempre, así las vea por enésima vez, las encuentro muy ajustadas a la urgencia, a la emergencia de esa época y cómo logran transmitir eso, ¿no? Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria. Acá somos tres siempre, pero además a cada uno de estos trabajos que hay que hacer se asocia a un grupo de personas que hacen cosas distintas, digamos. La Biblioteca La Nueva Historia consiste en hacer libros, o por lo menos objetos que tienen apariencia de libro, donde lo que se hace es una recopilación y una edición de archivos de inteligencia. Y lo que esa investigación me lleva a mí es a una especie como de pequeño colapso emocional, creo. Uno puede ver documentos que están tachados completamente, por ejemplo, donde tú puedes ver más bien el dispositivo burocrático del documento, pero no puedes leer qué es el texto que está ahí. Y es interesante la tacha lo que le hace al documento, porque lo transforma entonces, deja de ser algo que está hecho para ser leído y pasa a ser algo que está bajo el régimen de las imágenes. El contenido de la información de los documentos desclasificados es un contenido muy distópico, donde te van narrando operaciones de inteligencia, sobornos, dinero, asesinatos, información de violaciones de derechos humanos, operaciones de desestabilización de gobiernos democráticos en toda América Latina, probablemente en otras regiones del mundo también. Es una característica de la Guerra Fría. Y ahí trabajo un poco con la idea de Orwell, digamos, ¿no? Entonces estas piezas que están acá contienen un libro que tiene archivos desclasificados y que tiene arriba una cita de Orwell de 1984 hablando de la historia, de la mentira, de la verdad, de la borradura. Y abajo tiene este rollito, y en este rollito están contenidas las respuestas de las personas que las personas han dado, que se han llevado los distintos libros de la Biblioteca La Nueva Historia. Cuando tú eliminas un líder que ocupa un cargo dentro del Estado, lo que tú haces es debilitar el Estado y poder cambiar el curso de la historia de ese colectivo. Y que es una historia que nos guste o no nos guste, une a la historia norteamericana con la historia latinoamericana, digamos. Es inevitable que cualquier sujeto se pregunte por su pasado biográfico, por las personas que lo antecedieron,
por su familia, por el devenir de esas personas, para poder construir su identidad, digamos, es inevitable. Uno sabe que lo que uno está haciendo va a ser visto por unas personas en el futuro y que tal vez para esas personas, esas preguntas que este otro se hizo en el pasado van a ser más significativas que para sus contemporáneos, por ejemplo. Yo creo que una pieza funciona cuando el que recibe esa obra no está pensando ni en los metros cuadrados, ni en la materialidad, ni en cómo lo hizo, ni si es muy grande o muy chico, sino que puede ingresar directamente al asunto que se le está presentando, digamos, ¿no? Y yo creo que cuando uno hace un montaje, lo que está probando es si eso sucedió o no sucedió. Y esa es la que probablemente el mundo celebra con respecto a la obra de arte, esa cosa innombrable, entre humana y superhumana y supermetafísica también.